Pueblos indígenas en el mundo. Hay pueblos indígenas dispersos en 5 continentes. Se estima que los pueblos indígenas distribuidos en los 5 continentes corresponden al 5% de la población mundial y ocupan aproximadamente el 23% de la superficie terrestre. Eso significa que los pueblos indígenas tienen mucho territorio, pues ocupan casi una cuarta parte de toda la superficie terrestre. El continente asiático es el que tiene mayor población indígena, pues 2/3 de los pueblos indígenas del mundo viven en dicho continente. Asia tiene más de 270 millones de indígenas, África alrededor de 50 millones, América cerca de 40 millones, Oceanía unos 7 millones, Europa aproximadamente 250.000 individuos. En Asia, los pueblos indígenas son tan numerosos que los encontramos dispersos en prácticamente todo el continente. En China, hay más de 100 millones de indígenas que viven sobre todo en el sur y en el noreste del país. Un ejemplo son los uigures. En India existen 460 grupos étnicos, llamados adivasis, que suman más de 80 millones de personas. Además, hay una gran variedad de pueblos indígenas en diferentes países, como los dados de Vietnam, los bulaks de Tailandia, los korowais que viven en Indonesia y los mongos de Laos y Myanmar, entre otros. En África destacan los zulúes, con más de 10 millones de personas que viven en Zambia, Zimbabue, Mozambique y Sudáfrica. Los tomas habitan en Liberia y están también los sans, que viven principalmente en Angola, Namibia y Botswana, así como los mursis de Etiopía, entre otros. En esta imagen tenemos al pueblo indígena Zulú de África. En América, México es el país que tiene la mayor cantidad de indígenas, con más de 10 millones. Estos pueblos aportan una gran diversidad cultural en nuestro país, pues hablan al menos 68 lenguas o más, concretamente familias lingüísticas que tienen costumbres y tradiciones que los identifican y los distinguen de otros grupos. Entre los pueblos indígenas más numerosos de México se encuentran los náhuatl, mayas, zapotecas y otomíes, pero también hay otros grupos étnicos como los ayapanecos de Tabasco, cuya lengua está en alto riesgo de desaparecer porque ya solo cuentan con 21 hablantes. Además de México, hay pueblos indígenas en Perú, donde existen alrededor de 9 millones de indígenas, como los achuares, los amaguas y los arabelas. En Guatemala habitan más de 7 millones de mayas. Otro país con muchos pobladores indígenas es Bolivia, que cuenta con un número aproximado de 4 millones de indígenas, entre los que sobresalen los quechuas y los aymaras. Además, hay indígenas mapuches en Chile, aguas en Colombia y mochovíes en Argentina, entre otros. En esta imagen podemos ver parte de la vestimenta que utilizan los indígenas nahuas. En Oceanía y Europa, que tienen pueblos indígenas en relación con otros 3 continentes, los más representativos en Oceanía son los pueblos Kuri y Muri de Australia y a los Maoris de Nueva Zelanda. En esta imagen podemos ver algunos de los rasgos físicos que tienen los indígenas Kuris. Mientras que en Europa sobresale el pueblo lapón, que vive al norte de Noruega, Suecia y Finlandia, así como los nenets y komis, que habitan en la región de los montes Urales en la Federación Rusa. Es pertinente aclarar que muchos pueblos indígenas se les da el nombre de acuerdo con la región en donde viven. Tal es el caso de los lapones, que viven en la región de Laponia, pero estas comunidades se reconocen a sí mismas como samís o pueblo samit.
En esta imagen podemos observar parte de los rasgos físicos y de la vestimenta que utiliza el pueblo indígena laponés.